Buenas noches y bienvenidos a la Escuela de los Rosacruces. La Escuela Rosacruz, que es una parte importantísima de la fraternidad de los Rosacruces. Es una escuela donde se enseña todo lo correspondiente al proceso de evolución del ser humano, al secreto de la vida y el secreto de la muerte. La muerte, aquello que tanto angustia a la humanidad, aquello que nos llena de terror por desconocimiento mismo, es lo más natural del mundo. Nacer y morir es exactamente igual a dormir y despertar, o a despertar y dormir. A través de la historia se han tejido una gran cantidad de cuentos, comentarios acerca de lo que es ese proceso mal llamado muerte. Porque en puridad de verdad muerte no existe. Todo en la naturaleza lleva un proceso de cambio, de transmutación permanente, de evolución. No existe muerte tal como nosotros podemos realmente conceptuarla. Lo muerto, muerto está, pero el hecho de que un cadáver a las pocas horas empiece a descomponerse implica que allí la vida continúa huyendo. No la vida interna, no la vida espiritual de ese ego que como fuerza álmica animó la materia, sino otro tipo de vidas, inferiores quizás, pero absolutamente necesarias en la economía de la naturaleza para la transformación y progresiva evolución de la materia que ha de convertirse nuevamente en los elementos constitutivos de la forma. Es el gran misterio. Es un proceso maravilloso, y como maravilloso que es divino. Pero ¿qué pasa con ese ser que antes le veíamos hablar, pensar, reírse, amar, en una palabra, actuar, sentir, amar y vivir? Ese ser no ha desaparecido. Ha dejado únicamente la ropa que estaba usando. Tal como nosotros cada noche antes de entregarnos al sueño nos quitamos la ropa que hemos usado durante el día, bien sea porque ya está sucia, porque está rota. No nos llenamos de tristeza por ese proceso y luego nos sumergimos en la inconsciencia del sueño. Es exactamente el proceso llamado muerte. No hay nada de terrorífico en ello. Cuando llega el momento en el cual, por secuencia natural de evolución, hemos de abandonar la materia en la cual hemos estado evolucionando, nos vamos sumergiendo en un sueño cada vez más profundo, hasta que por fin el ego logra desprenderse definitivamente de la materia, porque ya no le es indispensable para continuar adquiriendo experiencias. Pero igualmente, así como cada mañana nos despertamos llenos de energía y deseosos de seguir adquiriendo experiencias y de cumplir con nuestros deberes, asimismo, después de un largo periodo de tiempo que dura aproximadamente 1000 años, nos despertamos a una nueva aurora de la encarnación. Necesitamos seguir adquiriendo experiencias, por lo tanto elegimos quiénes han de ser nuestros padres, nuestro medio ambiente social, físico, etcétera, en el cual nos vamos a desenvolver, y a partir de ese momento comienza un nuevo amanecer, una nueva encarnación. Habiendo ya hecho esa relación de la constitución psicofísico y espiritual del ser humano, comprendemos entonces ese proceso inicial llamado fallecimiento. Vamos a aprender la ciencia del buen morir, la ciencia de la muerte, porque toda la humanidad se ha preocupado por el nacimiento, se ha preocupado por mantener relativamente la organización psico y fisiológica del cuerpo, pero no nos hemos preocupado por la muerte. Siempre nos coge desprevenidos, siempre no sabemos qué es lo que debemos enfocar o enfrentar en ese momento determinado. Allí es donde debemos prepararnos. Cuando la persona se encuentra en sus últimos momentos de agonía, lo que solemos hacer es entregarnos al llanto, dejarnos llevar por la manifestación de dolor intenso, que es natural que todos estemos sintiendo, porque los sentimientos no se pueden controlar con la razón. Pero sí la conciencia puede iluminar la sensibilidad para que esos momentos de separación de nuestros seres queridos no sean tan difíciles ni tan dolorosos. Cuando eso sucede, debemos mantener la calma, debemos mantener la armonía interior, debemos rodear el lecho del moribundo con silencio, con la mayor armonía posible,
liberando con nuestro interno ser la mayor cantidad de amor. Y si sabemos imaginar luz, imaginar que una luz muy blanca, muy radiante, está rodeando a esta persona que se está enfrentando a ese proceso de fallecimiento. El silencio es indispensable. Entregarse a gritos, a lamentaciones, lo único que hace es retener al moribundo sin poder desprenderse totalmente de ese cuerpo que ya le está pesando demasiado, que le está haciendo sufrir, porque ya cumplió su meta. Cuando ya el médico comprende que no se puede hacer absolutamente nada por mantener más allá de un límite adecuado la encarnación de esta persona, lo mejor es dejar que la naturaleza siga su rumbo de una manera absolutamente natural. Pero es un crimen aplicarle al pobre moribundo morfina y estimulantes para hacer que reaccione una y otra vez. Al conversar con estas personas que han fallecido de esa manera, dicen: el sufrimiento fue increíble, jamás en mi vida había sufrido tanto. Fue como si me metieran con violencia a una cárcel de la cual quería escapar. Cuando se logra llegar a recordar los momentos de fallecimiento de otras encarnaciones, es lo que encuentra uno. Encuentra uno que el momento de desincorporación es un momento de paz absoluta, es un momento de armonía total, y que después, cuando se sale totalmente de esa materia que le estaba atrapando, encarcelando, lo único que siente es una paz infinita. Al preguntar a las personas que han fallecido y se encuentran en el plano suprafísico: bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Qué sientes? Todos responden: siento una paz muy grande. Realmente eso es lo que se siente. Si nosotros no le tenemos miedo a entregarnos al sueño, ¿por qué le hemos de tener miedo a fallecer? Si el proceso es exactamente el mismo. La única diferencia es que cuando nos entregamos al sueño tenemos la posibilidad de retornar al cuerpo en un momento determinado. Cuando ya fallecemos, ya no existe el mecanismo psico y fisiológico que nos permite enlazarnos a la materia para continuar la encarnación. Eso es la única diferencia. Cuando la persona está falleciendo, cuando está en agonía, se lo observa sonreír, se lo observa mirar perdidamente al espacio, sin mirar a algún lugar en especial, y empieza a saludar a alguien, y le dice a sus seres queridos: hija, saluda a tu tía, mira que vino a visitarnos. Las personas que están al lado del lecho de muerte dicen: está desvariando, es la agonía, ya se va a morir. No comprenden que realmente lo que está sucediendo en ese momento es que la persona, al estarse retirando de su materia densa, se torna clarividente. Puede ver con claridad el mundo del deseo, que es la región superior al mundo denso, en donde se encuentran aquellos de sus amigos, familiares, conocidos, que ya le han precedido hacia el más allá, al mundo tetradimensional. No es que ellos estén desvariando, realmente están viendo a aquellos que ya han fallecido. Y muchas personas a quienes han fallecido seres queridos se dan cuenta en los días siguientes, de un momento a otro, alcanzan a ver a la persona que ha fallecido, pero cuando ya enfocan su mirada definitivamente desaparece. No es que desaparezca, es que tenemos en nuestros ojos algo que llama el punto ciego. Es un punto ciego para lo físico, pero es una avenida clarividente para los mundos suprafísicos. Si supiéramos enfocar a través de ese punto ciego, podríamos mirar lo que los ojos físicos no pueden ver. Se habla de los mundos invisibles. Si fueran invisibles, nadie los habría visto. El hecho de que haya personas que tengan la capacidad de ver aquellos mundos suprafísicos llamados invisibles implica que no son invisibles, implica que son visibles a la facultad clarividente que se ha entrenado para poder desarrollar esa capacidad de verlos. Todas las personas que están desincorporando hablan de que hay mucha luz, demasiada luz, a pesar de que su cuarto se encuentra en tinieblas. Realmente es porque estamos en la oscuridad de la materia densa, y aquellos planos suprafísicos son planos de total luz, porque allí no existe materia que pueda oscurecer relativamente ese mundo o ese plano a donde pasamos cada noche cuando nos entreguemos al sueño, y al final de nuestra encarnación, cuando ya hemos cumplido con nuestros deberes. Muchas personas dicen: hombre, yo me soñé con fulano de tal y él ya está muerto. Y yo les digo: ¿y lo viste muerto? No, yo lo vi como era, más joven quizás, que hasta se veía alegre.
este no está muerto. Nosotros pasamos al mundo donde se encuentran aquellos que nos han precedido, aquellos que han desincorporado. Si pudiéramos recordar nuestros sueños más profundos, nos daríamos cuenta que estamos en compañía de aquellos que han fallecido. Y muchas veces, aquellos que quedan con el dolor profundo por el luto sufrido, hay días que se despiertan muy felices. No saben por qué. Si lograron recordar sus sueños, sabrían que estuvieron allá en contacto con sus seres queridos. Cuando nosotros abandonamos la materia, estamos en el mismo nivel de frecuencia vibratoria que aquellos llamados muertos. Por lo tanto, todas estas personas nos pueden ver y nosotros las podemos ver. Y nos relacionamos, y compartimos, y charlamos, y paseamos. Esa es una gran verdad. ¿Y cómo podemos nosotros hacer que aquellas personas que han fallecido se acerquen a nosotros para poder recordar con más plenitud la experiencia con ellos? Muy fácil. Si han pasado por lo menos 3 días de haber fallecido nuestros seres queridos o nuestros amigos, podemos, antes de entregarnos al sueño, sumergirnos en una profunda meditación, imaginar vívidamente a aquella persona que falleció, pero no imaginarlo enfermo, herido, sufriendo, imaginarlo como en sus mejores épocas, alegre, sano, feliz. Nos vamos quedando dormidos con esa imagen y llega el momento en el cual, por una reacción de afinidad simpática, atraemos a aquella persona al lado de nuestro lecho, y cuando nos quedamos dormidos, que es cuando nuestro espíritu se retira por la coronilla, como lo hace todas las noches cuando nos entregamos al sueño, lo primero que vemos es aquella persona querida a la cual habíamos imaginado, y allí la podemos ver. Si colocamos un despertador para 1 hora o 2 horas después de habernos dormido, y al despertar nos quedamos totalmente quietos, concentrándonos profundamente en el entrecejo, tratando de ver lo que hicimos en los mundos sutiles llamado mundo del deseo, podemos recordar con quién nos vimos, qué hicimos. Es un entrenamiento maravilloso, un entrenamiento que si lo verificamos con persistencia, tanto cuantas veces en la noche nos despertemos como en la mañana al despertar, llegará un momento en que los mundos espirituales, llamado mundo del deseo, se abrirán ante nuestra vista psíquica, la clarividencia se activará y podremos comprobar por nosotros mismos lo que estamos recibiendo por ahora como simple teoría. Es la posibilidad de despertar todas las facultades, es la posibilidad de comprender y comprobar por nosotros mismos los acertos de la ciencia esotérica, investigados a lo largo de miles de años por cientos y cientos de esoteristas que se han entrenado en este campo para verificar lo que ya antaño les habían ido diciendo. Esa es la manera como podemos hacerlo. Hablando entonces del fallecimiento, debemos comprender qué es lo que pasa a partir de este momento del fallecimiento. Cuando la persona exhala su último suspiro, es decir, cuando se detiene definitivamente el corazón, el ego, el espíritu, retira algunos átomos que se encuentran en la naturaleza interna, los lleva por el nervio neumogástrico hasta el cerebro y luego por la coronilla. El espíritu se retira. Después de retirarse, empieza ese cuerpo llamado vital o vitalidad, que es exactamente igual a nuestro cuerpo denso, pero que es un cuerpo de luz, de color rosa suave, que interpenetra el físico. Él empieza a salirse poco a poco, hacia arriba, poco a poco, va saliéndose de nuestro cuerpo denso, hasta que queda flotando aproximadamente a 1 metro de altura sobre el cadáver, en la misma posición en la cual está el cadáver. Allí entonces, el ego, que no es posible verlo ni por el ojo clarividente más avanzado, porque ver al ego significaría ver a Dios y eso no es posible, él se mantiene rodeado por un aura de luz, de energía mental que impide ver la esencia divina en cada uno de nosotros. El ego queda en un estado de profunda meditación, de trance profundo, que dura de unas horas hasta 3 días y medio. ¿Cuánto debe durar ese trance en cada persona? Alrededor de lo que cada persona sería capaz de estar despierta durante horas o días, pero no más de 3 a 3 días y medio. En ese momento comienza lo que se llama el proceso post-mortem o visión del panorama, que consiste en que el ego
empieza a fijar todas las imágenes que se habían acumulado consciente y subconscientemente en el cuerpo vital, que es donde se encuentra radicada la memoria, pasando toda la información que está archivada en ese cuerpo vital, pasándola a su siguiente cuerpo, que es en el cual va a vivir durante un periodo más o menos largo o corto, llamado cuerpo de deseos. Ese estado de profundo trance es como un estado de concentración, en el cual el ego empieza a observar, pero sin intervenir emocionalmente para nada en esas imágenes, a observar lo que hizo en la edad madura, ancianitud, edad madura, adolescencia, infancia, hasta el momento en el cual nació. Ese proceso se llama retrospección o visión del panorama, lo cual le permite fijar la información de su cuerpo vital en el cuerpo emocional, quien le ha de juzgar en los años subsiguientes. Durante ese proceso no se debe interrumpir para nada ese estado de profundo trance al cual está sometido el ego, porque todavía, estando el cuerpo etérico, el cuerpo vital interpenetrando el cuerpo denso, y siendo el cuerpo vital relativamente sensible a los impulsos exteriores, reacciona ante las diferentes fuerzas físicas que puedan afectarle. ¿De qué manera? Si ese cuerpo, ese cadáver se punza para inyectarle formol, como hay una relativa sensibilidad en el cuerpo vital, entonces esa información pasa parcialmente al ego, lo saca de ese trance profundo, y al no poder hacer esa retrospección o visión del panorama, se retira sin hacer ese trabajo que tenía como finalidad observar todos los acontecimientos acaecidos a lo largo de su vida. Lo mismo que si se crema el cuerpo inmediatamente. Al cremar el cuerpo, se crema también el cuerpo vital, porque está formado por átomos del mundo físico, por lo tanto puede ser quemado. Igualmente, el ulular de las sirenas, el golpear de campanas, los lamentos y gritos de los familiares de los deudos abalanzándose sobre el cadáver y sobre el féretro, sacan de ese trance profundo a ese ser que lo único que necesita es paz, lo único que necesita es armonía. ¿Cómo entonces desarrollar la ciencia del buen morir? Es muy sencillo. Cuando un ser querido fallece, supongamos en el primer caso que fallece en la casa, lo dejamos en su lecho de muerte, cobijado, quieto absolutamente, sin molestarlo para nada, durante un mínimo de unas 8 horas. ¿Qué debemos hacer en ese momento que falleció? Debemos prender velas y acercar flores frescas, porque esa vitalidad, para poder salir del cuerpo con facilidad, necesita energía, necesita calor, necesita fuerza. ¿Y de dónde la obtiene? De todos aquellos que se acercan y se pegan al cadáver, especialmente de los niños, que tienen un cuerpo energético muy delicado. Entonces el cadáver empieza, no el ego, porque él ya no es consciente de esa situación, el cadáver, que tiene una entidad llamada el elemental físico, que es la encargada de mantener la cohesión molecular de ese cuerpo denso, empieza a absorber de donde pueda energía para favorecer la liberación del cuerpo vital, que ha de quedar flotando sobre el cuerpo denso, y así facilitar o favorecer la retrospección o visión del panorama. Entonces, al colocar velas a los lados del lecho de muerte, al colocar flores frescas, el elemental físico puede absorber la vitalidad que necesita y favorecer así la separación de ese cuerpo más sutil de su cuerpo denso. Eso es lo que debemos hacer. Dejar a ese cadáver quietecito, acercarnos de vez en cuando, pero en un estado de profunda oración, no rezando, Salve María, llena de gracia, eso no sirve para nada. Lo que sirve es orar, utilizar con armonía y espiritualidad en la zona oral y con la lengua del pensamiento. Entonces, darle gracias a la divinidad porque ese proceso maravilloso llamado desincorporación se está produciendo, y porque ese ser se está liberando de las ataduras de la materia para sumergirse en las regiones del espíritu, asimilando las experiencias que acaba de obtener de esa encarnación. Y además, liberando amor y una luz radiante blanca que rodea a ese ser, imaginando entonces que ese ser está lleno de paz. Lo único que queremos en ese momento irradiar es paz, paz y más paz. Si queremos colocar algo de música clásica muy suave, con muy poco volumen, maravilloso. Después de eso,
y además de haberles levantado un poco los miembros inferiores, las piernas, con algún cojín a ese cadáver, con el fin de que drenen energías que están radicadas en nosotros debajo de los pies, lo cual se llama la bolsa astral. Entonces, después de esas 6 u 8 horas, cuando ya el cuerpo se ha enfriado, se debe colocar en el féretro. Llevarlo a la funeraria si así se prefiere, hasta completar 24 horas de velación. Todavía el ego sigue en su estado de profunda abstracción, recordando los acontecimientos de su vida. No se le debe molestar. Si queremos hacer la inhumación de sepultar al cadáver, está bien, pero no aplicarle formol. Yo lo he observado y lo he comprobado aquí en Cali. Personas relativamente obesas, sin aplicarles formol, en 24 horas no huelen mal. Y uno puede decir en la funeraria, es mi responsabilidad. Ellos tienen que respetar eso. Después, según la tradición esotérica, ¿qué se deberá hacer? Someter a ese cadáver durante 2 días más, 48 horas más, a una nevera, para permitir que continúe el ego haciendo su trabajo interno, y luego debe someterse a cremación al 3er día. Esto tiene varias finalidades. Una, que el espíritu no quede rondando apegado a la materia densa que dejó atrás. 2, que los cementerios son focos de infección astral y vital en las ciudades. Los niños pequeños no deben llevarse jamás a un cementerio. Y las personas que van a un cementerio o han estado en contacto con cadáveres no deben llegar a abrazar niños. Los niños se van tornando pálidos, enfermos, van adelgazando. Y muchos, si son de pocos días de nacidos, llegan a morir. Porque el elemental físico de los cadáveres que se encuentran en los cementerios, en las funerarias, se le pegan al adulto. Como el adulto es sano y fuerte, no le alcanzan a chupar mucha energía, aunque uno se siente un poquitico frío y agotado. Pero van y se le pegan a los niños, a los bebés, y los pueden hacer fallecer. No llevemos jamás niños a esos sitios. Si llegamos de un sitio de esos, cambiemos nuestra ropa, la lavamos o que se asolee, y luego de un baño podemos cargar a nuestros niños sin ningún peligro. Entonces ya tenemos razones para cremar al cuerpo. Otro es, ya no tenemos que estar yendo a un cementerio. ¿A qué? Los cementerios son basura. Nuestros seres queridos no se encuentran allá. Ellos, después de algunos días de haber fallecido, de un momento a otro despiertan en aquel plano y generalmente tienden a seguir haciendo lo mismo que hacían en vida. Tienden a irse a la casa o a la oficina y durante un tiempo, corto o largo según la persona, siguen haciendo lo mismo, dormidos, autómatas, hasta que de pronto despiertan y dicen, ¿qué estoy haciendo yo? Y se dan cuenta de que ya no tienen cuerpo, pero que no han muerto, sino que están más vivos que nunca porque no están limitados por el espacio ni por el tiempo. Cuando ellos se imaginen que quieren ir, instantáneamente llegan a ese sitio. Nosotros sí estamos limitados por el cuerpo. Por eso los egipcios dejaron una obra llamada Libro de los Muertos, para hacer referencia a que nosotros estamos muertos en la fosa de la carne. Así como nosotros, cuando estamos en un sitio de oscuridad, salimos a la luz y nos deslumbramos, o estamos en un sitio de mucha luz y entramos a un sitio oscuro y no vemos nada durante un momento, eso mismo pasa con la persona que ha fallecido. Durante un tiempo no logra ponerse a tono con ese plano, hasta que después ya llega a ponerse a tono con ese plano. Eso es lo que sucede con el fallecimiento, la visión post-mortem y la ciencia de la muerte, la ciencia del buen morir. La misa católica, las misas que se hacen por los difuntos, es bien hacer una misa, hacer al año de fallecimiento otra misa y después dejar en paz al pobre cliente. Si seguimos haciendo misas, si seguimos llorando por el fallecido, si seguimos pensando en él una y otra vez, si seguimos todas las noches imaginándolo, entonces no permitimos que trascienda las regiones espirituales y lo mantenemos en un mundo intermedio, fronterizo, en el cual él no puede ni ir más allá ni estarse más acá. Y eso para él es un sufrimiento muy grande y lo está rezagando, retrasando en su evolución. Es un crimen, por lo tanto, hacer eso con los seres queridos.
Al abandonar definitivamente el mundo denso, el ego, sumergido en su cuerpo mental y su cuerpo de deseos, entra al mundo del deseo en la región más inferior, porque tiene dos regiones, una superior llamada primer cielo y una región inferior llamada purgatorio. El purgatorio sirve para purgar todas las deudas negativas que hemos contraído. Cada vez que nosotros hemos hecho sufrir a alguien, cada vez que hemos injuriado a alguien, cada vez que hemos maltratado, atropellado a alguna persona en cualquier forma, esta persona inexorablemente está generando una deuda. Cuando pasamos al mundo del deseo, allá vivimos la tercera parte en tiempo físico, en tiempo terrestre, lo que vivimos acá. Supongamos que una persona aquí vivió 90 años. Allá en el mundo del deseo debe vivir alrededor de 30 años. Por lo tanto, los actos que verificó en el mundo físico se deben repetir en el mundo del deseo, pero como duran 3 veces menos en tiempo, se intensifica en 3 veces su intensidad. Por lo tanto, mientras estamos en el purgatorio, ¿qué es lo que hacemos? Si yo injurié a alguien, si hice sufrir a alguien, en ese plano voy a sentir el mismo sufrimiento que la otra persona sufrió, pero se va a intensificar 3 veces, aunque dure en tiempo el tercio. ¿Eso con qué fin? Por el fin de que nuestro espíritu aprenda, como un acto de conciencia, a que no debe nunca más volver a transgredir la ley divina y la armonía universal, de que no debe volver a tratar mal a nadie, de que no debe asesinar, de que no debe robar, de que no debe injuriar, de que no debe hacer sufrir absolutamente a nadie. Y eso le lleva a que en futuras vidas, en futuras encarnaciones, tenga la tendencia al buen obrar. Siempre haya algo allá adentro que le impida hacer diabluras, hacer bellaquerías. Es por eso que normalmente uno no quiere asesinar, ni robar, ni mentir, ni hacer muchas cosas, porque eso lo hizo tanto en el pasado y lo ocasionó tanto dolor que ya hoy en día uno no se atreve a eso. Los que aún están en esa situación es porque apenas están aprendiendo esas experiencias. Por ley divina, por ley de causa y efecto, deben sufrir el dolor que eso conlleva, no solamente en la región purgatorial, sino después en futuras encarnaciones, porque le harán inexorablemente lo que hizo. No hagas a otros lo que no quieras que no hagan contigo. Sufrimos en el mundo purgatorial lo que hemos hecho sufrir a otros, y luego cuando estemos encarnados, alguien nos hará sufrir tanto como yo sufrí en el pasado. Así aprendemos la lección doblemente, y así evitamos volver a incurrir en esos errores. Pero se habla de que hay personas muy buenas, bondadosas, y tan buenas que son y sufren demasiado. Y me dice, pero fulanito, sultanita, tan buenos que son y todo lo que sufren es porque han sido tan malos, tan perversos en su vida, que ahora precisamente por ley de causa y efecto tienen que sufrir. Y también esa tendencia al buen obrar, eso es lo que hace la humanidad perfeccionándose paulatinamente. La región purgatorial, el purgatorio, no es solamente eso. También allí tenemos que purgar nuestros malos y negativos deseos. El borrachín consuetudinario allá quiere beber, porque cuando nosotros fallecemos nos llevamos exactamente las emociones, los pensamientos, las imágenes que vivimos acá. Lo único que no tenemos es cuerpo que atempera relativamente las experiencias dolorosas porque nos entregamos al sueño, o que permite satisfacer algunas experiencias a través del proceso fisiológico natural. Al estar en ese plano, entonces seguimos con los mismos deseos. El borrachín quiere beber, pero no tiene un estómago que le permita recibir el licor para sentir ese proceso de embriagamiento. Puede buscar en las tabernas el licor que quiera, pero no puede absorberlo, no puede fijarlo. Sufrirá, hasta que como acto de conciencia dirá, es inútil, ya no puedo satisfacer más la bebida, realmente esto yo no lo necesito, esto no es parte de mi evolución. Y en futuras vidas traerá la tendencia al buen obrar en el campo de no beber, traerá la tendencia, pero las tentaciones se le presentarán a granel a ver si ha aprendido la lección lo suficientemente bien o si va a continuar recayendo en ese sentido negativo. Si recae, sufrirá demasiado y cada vez el sufrimiento será mayor. Si pensamos en una persona que tenía una insaciable apetito sexual, pues ella quiere satisfacer ese apetito, pero no tiene los medios fisiológicos que le permitan satisfacerlo. Por más que busque lugares donde quiera satisfacerlo, no lo podrá hacer. Y el sufrimiento es intenso, hasta que por fin comprenderá que su evolución es distinta y que va a satisfacer apetitos ordinarios. Así con lo que nosotros pensemos, en todos los aspectos negativos, la región purgatorial es para cancelar las deudas y para aprender a trascender los baches, los escollos que nosotros mismos nos hemos fijado en la evolución. Cuando ya se ha producido ese proceso
de cancelar las deudas en la región purgatorial, y que está muy cerca aquí porque podemos vernos con nuestros seres queridos permanentemente. Entonces, nuestro ego entra en un nivel de vibración llamado primer cielo, un poco más sutil. Se llama el mundo de la luz y del color. Es luminoso, es radiante, es pleno de felicidad. Así como la región purgatorial, que es la región baja del mundo del deseo, lo único que hicimos fue cancelar las deudas que traíamos. En el primer cielo lo único que vamos a recibir la felicidad que impartimos a los demás, toda la alegría, toda la plenitud que los demás pudieron sentir por un acto bondadoso o amable nuestro. Vamos a sentir también esa misma alegría intensificada 3 veces, aunque dure 3 veces menos. Es la misma ley exactamente. ¿Y eso con qué fin? Con el fin de poder asimilar como acto de conciencia la tendencia al buen obrar en futuras vidas, en futuras encarnaciones. ¿Para qué fue que la retrospección o la visión post-mortem se verificó desde el momento de morir yendo hacia atrás hasta el momento del nacimiento? Para ver primero los efectos y después las causas. Para ver primero los sufrimientos y las alegrías, y al ir hacia atrás ver dónde sembramos esa alegría, ese sufrimiento, y así nuestro ego crecer en conciencia. Los procesos cósmicos son perfectos, son maravillosos. Todo tiene una razón matemática de por qué tiene que suceder así. Se habla del fallecimiento de los niños. Muchas personas les mueren niños pequeños. ¿Qué es lo que sucede? Son personas que generalmente han sido nuestros familiares en años atrás. A veces un ser querido falleció, se le aplicó formol inmediatamente, se creó inmediatamente. Lo sometimos a la angustia de nuestros gritos y lamentos al haber fallecido y lo sacamos de su visión del panorama. Por lo tanto, debe renacer entre 1 a 20 años máximo, ojalá en el seno de la misma familia. Eso tiene la finalidad de poder, por afinidad, ir capturando algo de aquellas imágenes perdidas, aunque no es posible del todo, pero también de darle una lección a aquellas personas que no le permitieron, a través de la ciencia del buen morir, pasar a aquellos planos suprafísicos de espiritualidad. Esta persona que fallece siendo niño no pasa por el purgatorio ni por el primer cielo, no pasa por el purgatorio, pasa directamente al primer cielo, en donde hay una serie de personas que están preparadas para indicarle a estas personas que en conciencia de niño han fallecido, para enseñarles a través de múltiples ejemplos todo lo que debe ser el buen obrar. Estas personas son personas que conocen la anterior encarnación de aquel que ha perdido sus imágenes porque le cremaron el cuerpo o porque le aplicaron formol. Entonces lo que hacen es reforzarle para que las cosas buenas las siga verificando a lo largo de sus encarnaciones, y para que las cosas negativas las trascienda y no las siga verificando a lo largo de las encarnaciones. Todo eso ocurre en el primer cielo, en el mundo de la luz y del color. Allí toda persona artista, allí toda persona que es pintor, se solaza en los colores, en la posibilidad de manejar un mundo que es exquisitamente plástico y de infinito colorido, para hacer todo lo que en vida quiso hacer, pero por la incapacidad física de la materia para prestarse a modelarse plásticamente, no lo pudo hacer. Después de haber logrado este proceso en el mundo del deseo, que ya les dije dura aproximadamente la tercera parte de lo que yo físicamente, si aquí yo 90 años, aquí serían 30 años, abandona el cuerpo emocional o de deseos, proceso llamado segunda muerte. Ese cuerpo de deseos no se desintegra tan rápida y fácilmente como el cuerpo físico y vital. Se demora en desintegrarse varias décadas. Es lo que llamamos un cascarón astral, una corteza vacía, sin mente, pero que guarda la información de los actos verificados por esa persona a lo largo de su vida, porque a través de la visión del panorama se pasó la información del cuerpo vital al cuerpo de deseos. Nuevamente el cuerpo de deseos debe pasarse esa información al cuerpo mental, pero el cuerpo de deseos, el cascarón, mantendrá parte de esa memoria. Y las sesiones espiritistas son esos cascarones vacíos, sin alma, sin ego, los que son atraídos a estas sesiones espiritistas. Entonces, como tienen algo de memoria los hechos acaecidos, pueden decirle a los familiares: sí, yo soy fulano de tal y yo hice tal cosa y acuérdate de tal cosa que pasó allá. Pero no es su ser querido, es el vestido que su ser querido desechó en ese plano, en ese mundo.
manera que no es el espiritismo la vía para comunicarnos con aquellos seres. Es a través de estados profundos de relajación y meditación que va abriendo un canal espiritual que nos permite tomar contacto en las regiones del ultra con aquellas personas incorporadas a nuestros seres queridos. Es a través de imaginarlos a ellos cuando, desplazándonos de nuestro cuerpo en el sueño, nos vemos con ellos, hablamos con ellos, jugamos con ellos, compartimos con ellos. Y son momentos de inmensa felicidad, tal como realmente hemos podido comprobar. Al pasar al mundo del pensamiento, llamado realmente en su fase inferior mundo concreto, mundo del pensamiento concreto, es el mundo en el cual, además de luz y color, se encuentran los sonidos de la armonía cósmica, de la fuerza del verbo de Dios resonando en el cosmos. Es el mundo de los sonidos. Allí, el ser humano, además de luz y de color, encuentra una serie de melodías que ayudan en su evolución a mejorar su estado interno de progreso al infinito. Pero aquí no se puede quedar quieto. El ego, durante un tiempo dirigido por ángeles, arcángeles, espíritus de naturaleza, todos aquellos ministros y subalternos de la divinidad, le enseñan cómo formar su nuevo cuerpo denso. El cuerpo que él debe tener por merecimiento kármico en su futura encarnación. Y le enseñan a formar el arquetipo. Y le enseñan, junto con las fuerzas llamadas modeladoras del relieve, llamadas fuerzas de naturaleza, a modelar la naturaleza terrestre, tal como él quiere verla cuando renazca dentro de 1000 años. A unos les gustan las selvas, a otros les gustan los mares, a otros las montañas, a otros las campiñas. Cada uno se especializa en aquel medio en el cual espera renacer en esa futura vida. Después de verificar ese trabajo de aprender y de programar aprender a hacer su nuevo cuerpo denso y de programarlo y de ayudar a modelar la cosa terrestre, entonces, por fin el ego, abandonando su cuerpo mental, se sumerge en el gran silencio, se sumerge en la vida divina, se sumerge en el mundo del pensamiento abstracto, en el mundo del espíritu humano, en un estado de profundo trance. Allí no se da cuenta absolutamente de nada de lo que sucede a su alrededor. Está como cuando nos encontramos profundamente dormidos, descansando, recuperándose, renovándose, preparándose para un nuevo amanecer, para que en ese nuevo amanecer pueda venir a aprovechar las experiencias que necesita en esa nueva encarnación, en su sendero infinito de progreso hacia Dios. Así sucede en ese proceso. Ese proceso dura varios siglos. Ya les he dicho, hasta que se completen más o menos 1000 años. Unos dicen que renacemos a los 50 años, a los 150, no. Es un periodo mucho más largo. Cuando llega el momento, el ego siente la necesidad de seguir adquiriendo experiencia, sale de ese trance profundo, se acerca al mundo mental y empieza a formar el arquetipo de sus diferentes cuerpos. El arquetipo de su cuerpo mental, de su cuerpo emocional, de su cuerpo vital y de su cuerpo denso. Empieza poco a poco a eclosionar hacia el mundo del pensamiento, a traer materiales del mundo mental y forma un cuerpo mental. Luego, desciende aún más, se sumerge en un nivel de frecuencia vibratoria más denso en el mundo del deseo y empieza a traer los materiales del mundo del deseo para formar un cuerpo emocional. Y en ese momento se pone a disposición de los señores del destino las jerarquías que se encargan de nuestras deudas kármicas, que se encargan de que recibamos justamente lo que nos merecemos. Seres que tienen una gran conciencia y saben, mirando todas nuestras vidas anteriores, qué es lo que nos merecemos en nuestro cuerpo, en salud, en felicidad, en dinero y en todo lo que queramos. Al ponerse a disposición de aquellas jerarquías divinas, este ser le permite elegir entre 2 o 3 opciones de medios ambientes en los cuales renacer y tipos de padres con cuales renacer. Unas 3 parejas que le pueden permitir más o menos aprovechar las experiencias de esa encarnación. Y se le muestra, si aceptas esta encarnación, mira tu futuro, mira tu pasado, lo que te mereces bueno y malo, y mira tu futuro, a grandes rasgos lo que te mereces bueno y malo. Mira esta otra opción igualmente, y mira esta otra opción igualmente. Una vez el ego eligió, no hay manera de echarse para atrás. Los señores del destino colocarán en uno de los espermatozoides de quien va a ser el padre
lo que se llama el átomo simiente del cuerpo denso para formar la materia física. Y en uno de los óvulos de quien va a ser la madre, un átomo llamado vital, que será la contraparte del otro átomo que tiene el padre para favorecer la encarnación de ese nuevo ser. Pero puede no haberse conocido el padre y la madre aún. Eso no tiene problema. Entonces es curioso ver Enos tratando de que esos padres, esos futuros padres suyos se conozcan, se enamoren. Hasta con 20 años de antelación elegimos a quienes van a ser nuestros padres. Muchas veces los hijos dicen, es que yo no elegí nacer con ustedes. Y uno les dice, sí elegiste nacer con nosotros y por eso estás con nosotros. Uno elige a sus padres. Esa es la gran verdad. Y entonces viene un nuevo amanecer. Viene la reencarnación para seguir adquiriendo experiencia. Ese es el proceso de la muerte. Pero el proceso de la muerte es vida y solo vida. ¿Qué es lo que pasa con los suicidas? ¿Y qué es lo que pasa con los asesinados? ¿Y qué es lo que pasa con los que mueren accidentalmente? Los suicidas, habiéndose separado de la ley divina de la encarnación, la armonía de sus cuerpos físico, vital, emocional y mental, no le había llegado la hora de cesar en su vibración. Ese arquetipo sigue vibrando. El suicida se siente más vivo que nunca. Se siente ahuecado, porque tiene su cuerpo áurico, su cuerpo de luz, su cuerpo emocional, su cuerpo mental, su conciencia, que es el ego, el espíritu, pero le falta la materia, porque la arrebató a la fuerza. Una y otra vez repite en su conciencia los momentos previos al suicidio, que no deben ser nada agradables. Una y otra vez, hasta cuando llegue el momento en que por ley divina debía fallecer. En ese momento se sumerge en el gran sueño. Cosas difíciles que se le han de poner difíciles porque le han de seguir probando a ver qué tanta fuerza moral tiene. El solo hecho de pensar en el suicidio le aterrará, le atormentará y dirá ni de riesgos, y no volverá a intentar contra su templo cuerpo. En el caso de los asesinados, la persona aún no le ha llegado su momento de fallecer, porque el karma no mata, no asesina. Por accidente es una cosa, pero por bala o por cuchillo o algo por el estilo, no. La ley divina no se toma venganzas. Entonces el arquetipo sigue vibrando, pero para que la persona no sufra, las divinas jerarquías cósmicas sumergen a ese ser en un estado de profundo trance durante el tiempo que debía durar aún su vida terrestre. Esto sucede en la mayoría de los casos. Esto mientras la persona le llega el momento de desincorporar naturalmente. Pero a veces no sucede. A veces la persona, bien sea porque tenga estudios de esoterismo o por alguna razón que desconocemos, logra despertar en esos planos, como despiertan rápidamente quienes mueren por accidente. Quien muere violentamente por un accidente despierta muy rápido en ese plano, a los pocos días, y se da cuenta que ya ha fallecido, que ya ha abandonado la materia. Algunos de estos asesinados despiertan y entonces continúan su proceso de evolución en los reinos suprafísicos. Pero ¿qué sucede cuando esta persona no despierta, sino que queda en trance profundo? Si el asesino fallece antes de que aquel asesinado despierte, por un fenómeno de inducción, el asesinado estará pegado al campo áurico del asesino en esos planos, en esos mundos suprafísicos. El asesino lo estará viendo a todo momento y le atormentará porque piensa que estaba muerto. ¿Y por qué lo ve allí? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces lo persigues a toda parte y el sufrimiento del asesino es terrible. Y si además el asesino se encuentra con un centenar de asesinados por él, pues imaginemos la situación que puede llevar. Pero además, si la persona, el asesinado, ya despertó en esos planos, o si ya le llegó el momento en que debía fallecer físicamente también, entonces ya despierta. Por un fenómeno de inducción, asesino y asesinado se tendrán que encontrar. Y la presencia del asesinado seguirá al asesino por toda parte. Y la situación es bastante lamentable para esta persona.
Esta persona empieza a sentir la región purgatorial todo el dolor, la frustración, el terror, la angustia que la otra persona sufrió en los momentos previos a aquella situación de abandonar la materia. Y también en futuras encarnaciones no será asesinado el asesino, pero sí morirá violentamente una y otra vez. Una y otra vez. Diríamos que por accidente, pero morirá violentamente para que aprenda la divina lección de no quitarle el templo cuerpo a nadie, en donde el divino ego, parte de Dios, está morando. ¿Qué es lo que sucede en el mundo purgatorial con los materialistas que pensaban, después de esto no hay nada, vivimos acá y lo demás se acabó y punto? Es triste ver a estas personas en las regiones más densas del mundo del deseo, en la región purgatorial, solas, en medio de tinieblas. Ese es el mundo que ellos se formaron. Ver a estas personas allí con una angustia indescriptible, sin saber qué está pasando, se sienten vivas, pero no tienen a dónde ir, no saben a dónde ir, no saben qué hacer, porque siempre rechazaron la posibilidad de que existiera la vida después de la vida. Después de un tiempo largo, por fin, después de aprender la lección, tendrán la posibilidad de pasar a las regiones suprafísicas más elevadas y salir de esa angustia tan tremenda. Esta es la ciencia de la vida, es la ciencia de la muerte. Pero recordemos, no hay muerte, no hay sino vida. Finalmente, vamos a hablar de la meditación en la muerte, o acerca de la muerte. Todos deberíamos entrenarnos, ahora que podemos, acerca de la muerte, prepararnos para conocer la indestructibilidad del ego, para conocer que la muerte no existe, que seguimos tan vivos como antes. Y ustedes lo pueden hacer allí sentados, pueden cerrar sus ojos si quieren, o con los ojos abiertos, como gusten. Imaginarse uno que hay un ataúd. Imaginemos que estamos en una sala de una funeraria, puede ser. Hay un ataúd. Acerquémonos al ataúd, levantemos la tapa y ¡oh, sorpresa! ¿Qué veo allí? Me veo yo, pero no puedo ser yo, que yo estoy aquí. Entonces yo estoy aquí porque estoy allá. Ah, no, yo estoy vivo. Si estoy vivo, ese no puedo ser yo. Ese es el vestido que usaba, ese es el cuerpo que usaba. La muerte no existe. La vida es eterna, la vida es perfecta. Que soy indestructible, claro, voy a comprobarlo. En mi meditación me voy al campo, un campo rodeado de árboles, pasa un riachuelo profundo de aguas cristalinas, hay gigantescas rocas al lado y lado del riachuelo, hay un gran fuego, una gran fogata también en el campo, que alguien la dejó encendida para algún método, quién sabe qué desconocido. Ajá, voy a meterme al fuego a ver qué pasa. Con nuestra imaginación nos metemos al fuego y no siento nada, no me quemo, sigo siendo yo. El fuego no me destruye. Me voy a meter al agua, al fondo del riachuelo, y me voy a acostar allá en esas aguas tranquilas, frescas y cristalinas. ¿Y qué pasa? Continúo mi vida, continúo perfecto, no me estoy ahogando, no siento angustia de ninguna clase. Ah, ahora me voy a meter por medio de esa roca y la voy a atravesar hasta el otro lado. Y de cabeza nos lanzamos a ella hasta que la atravesamos. Un milagro, no ha pasado nada. Puedo atravesar las rocas, puedo estar debajo del agua sin ningún problema, puedo estar en el fuego y no me quemo. Entonces, soy indestructible. Eso es nuestra vida interior. Somos perfectos, no nos pasa nada. Perdámosle el temor a la muerte. Dejemos ir a nuestros seres queridos con la mayor alegría, con el mayor cariño posible. Enviémosles amor para que ellos no sufran y ellos nos sabrán agradecer por siempre. Muchas gracias. Las personas interesadas en estos temas, nosotros tenemos estudios lunes, martes y miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 8:30, acerca de estos temas. Tienen total libertad
la persona que quiera venir a ello puede venir. El Ateneo Rosa Cruz no tiene ningún tipo de costos, no tiene cuotas, no vende sus lecciones, simplemente instruye al mundo para que seamos más felices, para que seamos más fraternos. Los sábados a las 9:30 de la mañana, de 9:30 a 10:30, también hay estudio de estos temas que hemos tratado en el día de hoy. Además, a las 9:30 de la mañana hay clases para adolescentes, muchachos de 12, muchachas de 12, 18 años, los cuales vamos enfocando en temas más sencillos, tales como los temas que tienen que ver con el cultivo de la voluntad, de la armonía, del optimismo, de la alegría, de la espontaneidad, del triunfo en la vida, del éxito, de la salud física y espiritual. También a las 10 de la mañana los sábados tenemos clase para niños de 4 a 9 o 10 años, en los cuales también se les enseña música, danza, pintura, bueno, vienen aquí a pasar un rato agradable, a socializarse, a ser felices. Ateneo de los Rosacruces no es una religión, las explica todas y deja que sus adherentes practiquen la religión que les plazca. No es una secta de ninguna índole, es una escuela científico, filosófica y mística que tiene como fin elevar el sentido espiritual de la humanidad. Las personas que aún, no nos queda sino este poquito folleto, las personas que aún no tienen este folleto llamado a los que llevan la muerte de un ser querido, la mayoría yo sé que ya lo han llevado, por favor, solo los que no lo tienen lo pueden coger gratuitamente al salir para que puedan también profundizar un poco más.